Seguimos aquí en Radio Capital y ahora vamos a ir a la última parte, después de estar 3 programas hablando de la rúbrica de evaluación, las últimas 2. Y la verdad es que todas las personas que nos han podido seguir, creo que les ha quedado bastante claro las primeras 4 y se han derribado un montón de mitos. Yo la otra vez estuve en un almuerzo y ahí surgió de nuevo los mitos diciendo, ves que en evaluación no puede ser posible. Y claro, yo le di una cátedra después de haber estado aquí con Rosario, ¿no? Y que me ha explicado exactamente rúbrica por rúbrica y que toda persona que quiera saber, la información está. Tú decides a quién escuchar. Si escuchas los rumores, el rum rum, o escuchas la información oficial. Y aquí en este programa está la información oficial. Y tenemos a Rosario Gildemeister, especialista en desempeño docente de la Dirección de Evaluación Docente. Rosario, el tercer programa y eres experta en radio ya. Buenos días, gracias Javier. Buenos días a todos los docentes y padres de familia que nos están viendo y escuchando. Y hoy cerramos la presentación de las rúbricas con 2 rúbricas también importantes, la rúbrica 5, que trata de cómo propiciar un ambiente de respeto y proximidad, y la rúbrica 6, que tiene que ver con cómo el docente regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Vamos a empezar con la rúbrica 5, perfecto. Javier. Sí. ¿Qué cosa es lo que busca esta rúbrica? Busca identificar en qué medida el docente se comunica de manera respetuosa con sus estudiantes y les transmite calidez, cordialidad dentro del aula. Además, está atento y es sensible a sus necesidades afectivas o físicas, identificándolas y respondiendo a ellas con comprensión y empatía. ¿Qué significa esto? ¿No? Porque aquí hay que reconocer que en esta rúbrica hay 3 aspectos que van a ser mirados en el desempeño del docente. Los aspectos tienen que ver con el trato respetuoso y la consideración hacia la perspectiva de los estudiantes, es decir, el docente que respeta a sus estudiantes es un docente que no discrimina, ¿no? Es un docente que no ofende ni verbalmente ni físicamente, es un docente que no maltrata, ¿no? Si el docente hiciera eso, el docente es sancionado inmediatamente. Pero sabes, Rosario, ¿no? Lo que me parece fascinante, porque yo creo que el respeto es uno de los valores más ausentes en nuestro país. Tenemos otros, pero yo creo que el respeto, uno sale a la calle, uno ve y no ve que existe el respeto. Entonces, si uno dice no discrimines, no ofendes, no maltrates, todo el mundo va a estar de acuerdo. No creo que ningún docente diga, no, ¿por qué no voy a poder ofender? No, nadie va a decir eso. Pero el asunto es que no necesariamente hay conciencia de que determinados comportamientos son ofensivos, discriminatorios y de maltrato. Ni siquiera en los padres de familia. Que tú le dices, esto que estás haciendo es un maltrato. ¿Qué? Pero si esto que estoy haciendo no es nada comparado como me han tratado a mí. Pero eso como trataban a ti también era un maltrato. Entonces es como, ¿es maltrato? ¿No? Entonces, ¿qué cosa es discriminación? ¿Qué cosa es ofender? ¿Qué cosa es maltratar? Si nos puedes poner algunos ejemplos para que los padres y los docentes lo entiendan. Gracias, Javier. Por eso consideramos que la escuela y el aula es el lugar donde tenemos que ir generando a estos ciudadanos, ¿no? Exactamente, el futuro. El futuro de nuestro país, un país en el que se respeten las ideas de los demás, en el que se respete a los chicos en su individualidad, ¿no? Y se respete también al grupo. Si ponemos un ejemplo de discriminación, ¿no? Podríamos reconocer, por ejemplo, que en las aulas hay docentes que tienen tratos diferenciados, ¿no es cierto? Los niños hacen determinadas acciones, las niñas hacen otras. Tú no puedes porque eres mujer. Porque eres mujer, ¿no es cierto? Y tú sí puedes porque eres hombre. Hay una discriminación allí, ¿no es cierto? Los más pequeños frente a los más altos, ¿no? Y determinadas acciones que... Los más estudiosos versus los que no lo son. Versus los flojitos. Tú que no puedes, pues tú que eres un flojo, tú que eres medio tonto. Así es, ¿no? Entonces, por ahí miramos la discriminación. La ofensa tiene que ver con insultos, ¿no es cierto?, con humillaciones o un trato despectivo, ¿no? Hoy día no te has bañado, no sé, estás con todos los mocos encima, ¿no? Y entonces
allí se le humilla al niño, al estudiante, ¿no? Por algunos rasgos, algunas características. Tenemos que pueda tener. recordar que uno de los principales motores del bullying a veces es el profesor. Y es justamente eso lo que estamos evitando con esta rúbrica. Sí, así es. Y que el docente pueda ser consciente que él es un modelo de respeto en el aula, ¿no? Y eso es bien importante. Y la agresión, que tiene que ver con la agresión física, digamos, del jaloneo, ¿no? Del empujar, por ejemplo, o la agresión verbal, ¿no? De decir algo que ofenda, que afecte, digamos, la autoestima de nuestros estudiantes. Con estos 3 elementos, digamos, nosotros decimos, ese docente está faltando el respeto. Por lo tanto, el docente no puede discriminar, no puede ofender y no puede agredir a sus estudiantes. ¿Y qué sucede, Rosario? Porque muchos padres de familia se creen dueños de sus hijos y van y le dicen a los profesores, tú pégale nomás, si no presta atención, pégale. Así como yo le pego en la casa, te doy el derecho de pegarle a mi hijo. Bueno, ahí hay que trabajar mucho con los padres de familia y el docente poderle devolver, ¿no es cierto?, que eso no es posible, ¿no? No es posible pegar y hay que trabajar entonces esas prácticas que se dan en la casa, que no se puede agredir, no se puede ofender, no se puede maltratar a los hijos. Suele pasar que muchos padres, me ha pasado cuando he trabajado en aula, usted dele nomás, señorita, ¿no? Usted dele nomás. Y entonces ahí, no, yo no le doy, ¿no es cierto? Y usted tampoco, pero conversemos sobre eso, claro, ¿no? Y hay que conversar y dialogar mucho con los padres, hay escuelas de padres, ¿no? El trabajo que se hace en educación inicial es bien fuerte, el trabajo con los padres, ¿no? En primaria y secundaria también. Pero hay que hacer escuelas de padres, hay que trabajar mucho sobre estos temas, ¿no? Que están como bien metidos, ¿no? Claro, están, la falta de respeto está, por eso digo, está tan incorporada que ni siquiera es evaluado como falta de respeto. Es considerado que es parte de la disciplina, que hay que ser estrictos, y claro, finalmente estás creando a un peruano violento que uno después ve en las calles. Y por eso es importante en esta evaluación del desempeño docente, en esta observación de aula, identificar estos 2 desempeños, ¿no? El tema del respeto, que es básico porque es inadmisible que en el aula el docente falte el respeto. Y ahí estamos, digamos, situando estos temas que son sumamente relevantes, ¿no es cierto? Los estamos poniendo sobre la mesa. Pero, por ejemplo, si un docente dice, típica frase de antes, bueno, alguien ha hecho determinada cosa, si no me dicen quién es, todo el salón va a estar castigado, sin recreo, ¿no? Hasta que alguien me diga quién es el que cometió tal acto. ¿Eso cómo es considerado, Rosario? Mira, te puedo responder, pero tenemos una rúbrica siguiente que la vamos a ver en el otro bloque, que es la regulación. Que es la regulación del comportamiento. Perfecto. Entonces, para entrar un poquito más en mirar el tema de la cordialidad o calidez o la comprensión y empatía, ¿no? De cómo el docente puede ponerse en esta construcción, digamos, del respeto del docente en el aula, cómo el docente comprende y es empático, ¿no? Se pone en el lugar del otro, ¿no es cierto? Entiende qué cosa es lo que le está pasando a un niñito que manifiesta cierta molestia física o está más apagado, ¿no? Está tiradito ahí en su carpeta, la docente se acerca, le pregunta qué cosa tiene, ¿no? No es que resuelve el problema en el momento y eso no es evaluado, pero sí la conexión de la docente, la disposición de la docente de estar atenta a lo que sucede con sus chicos, ¿no? Y lo otro es la cordialidad y la calidez que el docente tiene o debe tener en el aula, que se transmite a través de la amabilidad, del tono de voz, ¿no? Un tono de voz tranquilo, sereno, y generar un ambiente de seguridad afectiva donde los chicos puedan desplazarse, puedan decir sus ideas, puedan hacer las cosas que, digamos, son cotidianas en el aula. La escucha atenta también es algo que se valora en esta rúbrica de respeto, que tiene que ver con cuando la docente mira al niño, cuando el niño habla, ¿no? A veces las docentes estamos ocupadas mirando nuestros materiales o diferentes cosas y los niños nos hablan y no los miramos, ¿no?
y ya, ¿no? Pero qué importante es cuando yo miro a los ojos al niño, el niño me dice algo, yo me intereso por lo que él dice, le hago una repregunta, ¿no? Y el niño se siente valorado, reconocido en aquello que está contando. Yo trato de explicar, de poner palabras de repente alguna de las emociones que él está diciendo, ¿no? Y entonces le puedo repreguntar. Entonces, esto tiene que ver con una escucha atenta, pero también los docentes utilizamos recursos de comunicación, ¿no? Como acercarme, como desplazarme por los lugares para ver cómo están los chicos, dar un abrazo, tocarle el hombro, ¿no? Tocar la cabecita del chico. Pero Rosario, digamos, hay que tener mucha calma para hacer eso porque los padres de esos niños que tienen 2 o 3 hijos no hacen eso. No miran a su hijo para hablarle, no tienen la calma ni la empatía de ver qué cosa está pasando. A veces se cría por medio del estrés a punta de gritos, ¿no? Entonces, y el docente tiene 25 alumnos. Entonces, digamos que no puede hacerlo con todos. ¿Eso implica que lo van a jalar? No, recordemos que el docente no desaprueba porque tenga, digamos, alcance un nivel 2 o un nivel 1 en alguna de las rúbricas, sino que recordemos, profesores, que la evaluación de observación de aula, ¿no es cierto?, se evalúa en función de las 6 rúbricas, del promedio de las 6 rúbricas, claro, y en ese promedio debe alcanzar 2.6 o más. Exacto. Como lo venimos diciendo en los programas anteriores. Que traducido a 0 a 20 es como pasar con 13. Y esto del respeto es 1.5 puntos solamente, que yo pienso que debería de valer más. Todas las rúbricas tienen en la escalerita, ¿no es cierto?, la misma descripción de los niveles, que va del 1 al 4, donde el 4 es el destacado, el 3 es el satisfactorio, el 2, digamos, da cuenta de un proceso, y el nivel 1 tiene muchas dificultades o deficiencias. Pero respondiendo a tu pregunta, ¿no?, un docente que recibe a niños donde hay diferentes contextos, digamos, en la casa, el docente tiene que ahí hacer también un trabajo personal muy fuerte, que es parte de nuestro rol como docentes, claro, ¿no? Esta preparación personal que permite que podamos conectarnos con nuestros niños, ¿no? Hay un trabajo sostenido, no solamente que tiene que ver con cómo yo me preparo con cada una de las competencias y capacidades que debo desarrollar en los chicos, que está en función de los aprendizajes, sino también hay un trabajo personal de mirar a cada uno de mis estudiantes en su necesidad. Y el trabajo con las familias es fundamental porque me permite acercarme a la familia, mirar esas formas de vida, digamos, ¿no? Y a partir de eso ir trabajando. Nuestro trabajo como docentes es complejo, claro, ¿no es cierto? Claro, difícil. Pero es el reto que asumimos cuando aceptamos esta profesión y cuando aceptamos trabajar con 30 vidas, con 30 seres humanos que tienen detrás toda una familia. Vamos a ir a un corte comercial, pero no sé si ya con esta rúbrica ya la tenemos como terminada. ¿Podemos pasar a la sexta? Sí, podemos pasar a la sexta, pero para cerrar, recordemos que trato respetuoso, cordialidad o calidez y comprensión y empatía son los aspectos que se miran en la rúbrica de propiciar un ambiente de respeto. Perfecto, vamos a una pausa comercial y después volvemos con la sexta rúbrica, pero antes vamos a ver un mito más de la evaluación docente. En la buena educación seguimos con Rosario y vamos a ir a la sexta rúbrica. Hemos visto la quinta, que es el respeto, fundamental, ¿no? Estamos hablando de las cosas más importantes de la evaluación al final, ¿no? Pero que deberían serlo como las primeras. Y esta sexta rúbrica, ¿de qué se trata, Rosario? Esta rúbrica tiene que ver con cómo el docente regula positivamente el comportamiento de los estudiantes, ¿no? Y ahí es bien importante señalar el tema de las expectativas que tú también habías señalado en el bloque anterior y con la invitada anterior, ¿no? Las expectativas de comportamiento o las normas de convivencia que se establecen deben ser claras. Y en ese sentido, cómo el docente pone junto con los chicos la expectativa, es decir, ¿qué se espera, no? O sea, en el aula no vale golpear, en el aula no vale, ¿no? ¿Cuáles son las reglas? O sea, claro, ve una bronca entre los chicos. ¿Qué cosa debe hacer el docente? Hay que intervenir, ¿no? O sea, el docente tiene que intervenir y tiene que parar
la bronca y tiene que trabajar con ellos en la reflexión de cuáles son los acuerdos a los que se han llegado, ¿no? Esto de qué vale y qué no vale, que se trabaja mucho con los niños, ¿no? No vale golpear, no vale pegar. En este espacio nos cuidamos y cuidamos los materiales, que es algo que trabajamos mucho en las sesiones de psicomotricidad, pero también, digamos, en la vida cotidiana del aula. Y si el niño transgrede la norma, paramos ahí y decimos qué cosa es lo que está pasando, qué cosa habíamos hablado, ¿no es cierto? Y el niño puede mirarse, detenerse un momento, ¿no es cierto? Y ahí el docente interviene, o sea, interviene bien, digamos, para poner las palabras a esa emoción, a esa bronca, porque yo quería el mismo juguete que mi compañero, ¿no es cierto? Y decir, un ratito, esperamos turnos, ¿no? ¿Te acuerdas que ayer pudiste trabajar con tus compañeros y utilizar los mismos materiales? ¿Te acuerdas que pudiste terminar y pudieron terminar el trabajo grupal? Ahora también lo podemos hacer, ¿no? Pero Rosario, ahí nos encontramos con una situación también bien difícil a nivel cultural. Yo hice un video que se llamó Chongueritos, que se volvió viral, porque digamos, digamos, algo que yo había notado, y es que para nosotros, parte del humor y de la convivencia, si te quiero, te pongo apodos y te maltrato, ¿no? Y se pone chapas. Entonces, y es parte para nosotros de la gracia, porque nosotros vivimos riéndonos del otro, no riéndonos de uno, sino riéndonos del otro, y es parte de nuestro humor y nos parece normal. Todos los padres de familia hacen eso y maltratan a sus amigos porque les parece divertido, y el docente está ante un salón donde todo el mundo está poniendo chapas y se están burlando unos de otros. ¿Y qué cosa debe hacer? Bueno, trabajo retador, digamos, del docente y de la escuela, ¿no es cierto?, en su conjunto, de cómo ayudar a regular positivamente el comportamiento de los estudiantes. Claro, hay afuera determinadas condiciones, ¿no?, pero la escuela tiene que garantizar que no se maltrate, que no se falte el respeto, que no se agredan entre los chicos. Y dependiendo de los contextos, la tarea se hace más desafiante para los docentes, pero allí es importante tener claridad del tipo de mecanismos que se utilizan, ¿no es cierto? Yo utilizo mecanismos positivos para asegurar que mis estudiantes, que los chicos, ¿no es cierto?, reflexionen sobre las normas de convivencia, por ejemplo. Y hay docentes que utilizan mecanismos negativos, ¿no?, que van en la línea de esto que tú estás señalando. Y hay otros que tienen que ver con el maltrato, claro, ¿no? Y entonces, ¿cómo identificar qué tipo de mecanismos estoy utilizando? Porque a veces pareciera que no distinguimos cuál es de cuál, ¿no? Claro. Maltrato, pero digo que es positivo, porque yo creo que es así, ¿no? Un maltrato positivo. Sí. Entonces, eso no existe. Claro, no existe, pues, no existe. Y digamos, si nosotros queremos hablar de los mecanismos positivos, podríamos mirar, además que los mecanismos positivos tienen un valor formativo sumamente importante, y es la atención de los estudiantes hacia las conductas esperadas, ¿no? Cuando yo reflexiono sobre la utilidad o el sentido de las normas, no es que pongo las normas en un papel y ahí se quedan dormidas durante el año, sino que permanentemente voy a esos acuerdos de convivencia que permiten que se desarrollen los aprendizajes y que permiten que los chicos puedan fluir, digamos, en las clases, ¿no? Algo está pasando y, chicos, recordemos, ¿no? Recordemos a lo que habíamos llegado. ¿Se acuerdan que no podemos, cuando estamos leyendo, no sé, hablar, nos escuchamos primero, ¿no? Levantamos la mano. Y eso es un trabajo de todos los días, ¿no? Claro, es que la dificultad, y es lo que tenemos que tener bien presente todos, es que toda la mirada del currículum es una mirada hacia el futuro. No es como el Perú funciona, es como queremos que funcione. Es el peruano y la peruana que queremos en el futuro. Entonces, el cambio es muy difícil porque hay que establecer una atmósfera en el aula que el Perú no tiene. Es como querer cambiar el Perú desde la escuela, que en realidad es como tienen que suceder las cosas. Estamos construyendo efectivamente una escuela
distinta, ya desde hace varios años, ¿no es cierto?, que desde el Ministerio de Educación se viene impulsando este trabajo de la centralidad de los aprendizajes, de este trabajo que tiene que ver con la evaluación formativa, de este trabajo que tiene que ver con cómo acompañamos y sostenemos a los niños, ¿no? Hay muchas docentes que trabajan de esta manera, ¿no? Siendo cuidadosas, respetuosas, ¿no? Autorregulando, digamos, ayudando a los chicos a autorregular el comportamiento. Estamos en ese camino, ¿no? Y la evaluación de desempeño docente va a dar cuenta, digamos, de cómo las docentes están trabajando en esa línea. Sí, y es bien importante eso que menciona Rosario, porque de pronto una docente que está escuchando dice, pero si yo no hago eso, yo trato bien, y muchos docentes lo toman como de forma personal, y en realidad si lo haces es extraordinario. El asunto es que no todo el mundo lo hace, y la idea es que ningún maestro no sea digamos, no se encargue de una buena convivencia entre los estudiantes. Y te había puesto el ejemplo de estos castigos que se le dice, mientras no me digan quién agarró esto, todos castigados. Sí, como estos son mecanismos negativos, ¿no es cierto?, que promueven el cumplimiento de las normas, pero, por ejemplo, en este caso, de dirigir la atención hacia el comportamiento negativo, ¿no? O sea, hay varios tipos de mecanismos negativos que se identifican en la explicación de esta rúbrica, ¿no? Todos castigados se quedan sin recreo, eso es maltrato, ¿no es cierto? Te quedas sin comer, ¿no? Todos castigados, pero ¿qué significa? ¿Cuál es el castigo, no? Que estás privando de algo y no le estás ayudando, digamos, hay una respuesta allí inmediata, pero no le estás ayudando a reflexionar sobre la conducta. Claro, claro. ¿No? Lo que pasa es que uno está tan acostumbrado que a un chico se le puede decir, te quedas sin comer, que si tú eso lo llevas a un trato adulto, que otro adulto le diga, te quedas sin comer, o sea, el adulto reaccionaría, pero a veces uno cree que el adulto es la persona y el chico no es persona, es chico nomás. O sea, el chico sí lo puede dejar sin comer. Qué importante es esto que tú señalas, porque siempre tenemos que mirar a ese niño, ¿no es cierto? A ese niño, a ese adolescente, como esta persona que piensa, que siente, claro, ¿no? A esta persona que ayudamos a ir madurando, ¿no? Y nuestro rol ahí como docentes es fundamental, ¿no? Cómo ayudamos a crecer a nuestros niños de la mano con los padres de familia, pero la escuela tiene un rol allí fundamental, ¿no? Otra cuestión que quería mencionar con respecto a los mecanismos negativos, ¿no? Esto de dirigir la atención hacia el comportamiento negativo, como decirles, otra vez te estás portando mal, tú siempre haces lo mismo, ¿no? O advertir sobre las sanciones y las consecuencias que va a conllevar, digamos, la conducta. Si sigues conversando, te voy a cambiar de sitio, ¿no? Si estás con ese juguete, te lo voy a retener, ¿no? Que son amenazas que no ayudan, ¿no es cierto?, a que el niño pueda regular su conducta o reflexionar sobre ella, o dar órdenes de forma impositiva, ¿no? Todos se callan porque yo estoy hablando, ¿no? Y no desde el acuerdo de cuando hablamos, no nos entendemos y todos estamos hablando a la vez. En este momento estoy hablando yo, ¿no es cierto? Me gustaría que me escuches, porque mira tú cómo te sientes claro. Cuando tú hablas y todo el mundo, cuando tú hablas y no te dejan, digamos, hablar, ¿no? O también mecanismos negativos que se utilizan como controlar o limitar excesivamente el actuar del docente y todo el tiempo están, cállate, siéntate, ¿no? Y eso no permite que fluya, digamos, la sesión. O dar una recompensa o un castigo, ¿no? La carita feliz, te doy un chupetín, ¿no? Que se utiliza mucho, pero es un mecanismo negativo, porque, digamos, en el momento el niño tiene su chupetín, pero no ha reflexionado ni establecido la relación de ese chupetín con la conducta. Y se asocia de que toda la cosa tiene que tener un regalito. Pero ahora que ya estamos terminando, ¿qué sucede si digamos en todas las rúbricas te fue bien, pero la quinta, que es el respeto, y la sexta, que es esta regla de convivencia entre los estudiantes, no estás bien? Gracias por la pregunta, Javier, porque si el docente discrimina, ofende, maltrata, ¿no? Si el docente utiliza mecanismos de maltrato, como dejarlo sin recreo, ¿no? Y los que hemos visto,
entonces el docente desaprueba la evaluación, la observación de aula, ¿no? Ajá. Porque estas rúbricas 5 y 6, o sea, no es posible permitir, es inadmisible que un docente maltrate a sus Yo estudiantes. estoy totalmente de acuerdo. Muchísimas gracias, Gracias, Rosario, por Javier. haberme acompañado en estos 3 programas. Y yo quiero terminar diciéndoles que el cambio, todo cambio es difícil, pero si ustedes comienzan a observar estas 6 rúbricas, se está mirando un país diferente. Y creo que hay que confiar y realmente, si uno no lo hace, vuelvo a repetir, como le hemos estado diciendo, no es que no tengas ninguna posibilidad, tienes 2 años para cambiar, 2 años de capacitación, 2 años para que te den nuevas herramientas para que lo puedas hacer. Entonces, si en 2 años tú no quieres cambiar, quizá en el fondo no tiene la vocación. Pero si tiene la vocación, estoy seguro que vas a ser el docente que se espera para que ese peruano que esté en el aula sea el peruano del futuro.